Algo realmente asombroso e inesperado ocurrió en la televisión durante una transmisión en vivo. Carla Martínez fue sorprendida cuando, frente a todos, recibió una fuerte llamada de atención que dejó a los televidentes sin palabras. Pero lo más impactante fue que quien se atrevió a decirle directamente, vete del programa, fue nada menos que Francisca Lachapelle. Las tensiones entre ambas estallaron en pleno set, generando un ambiente de incomodidad y asombro que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y medios de espectáculos. Las cámaras captaron el tenso momento y el silencio se apoderó del estudio. El público, sorprendido e incómodo, no podía creer lo que estaba viendo. Lo que parecía ser una simple diferencia de opiniones se convirtió en un episodio lleno de controversia, comentarios y rumores que rápidamente se extendieron por las redes sociales. Muchos aseguran que entre ambas ya existían fricciones desde hace tiempo, pero nadie imaginó que la situación explotaría de esa manera frente a todos. Tras el incómodo momento, Carla Martínez quedó visiblemente afectada. Su rostro reflejaba sorpresa, tristeza y una mezcla de emociones difíciles de ocultar ante las cámaras. Mientras tanto, Francisca Lachapelle intentaba mantener la calma, aunque su tono firme dejó claro que no se trataba de una simple broma. El ambiente en el estudio cambió por completo. Los compañeros de set evitaron intervenir, temiendo que la tensión aumentara aún más. Y minutos después, el programa continuó como si nada hubiese pasado, pero el público ya había notado que algo serio había ocurrido. En redes sociales, los espectadores comenzaron a comentar lo sucedido, algunos defendiendo a Carla por considerar que fue humillada en vivo, y otros apoyando a Francisca, asegurando que solo había dicho lo que muchos pensaban. Fuera de cámaras, se supo que la producción intentó mediar entre ambas para calmar los ánimos, pero el daño ya estaba hecho. Aquella escena marcó un antes y un después en la relación de las dos presentadoras, y dejó una sensación amarga entre los seguidores del programa, que aún se preguntan qué fue lo que realmente provocó ese estallido. Francisca Lachapelle no pudo más y explotó en pleno programa, dejando a todos sin palabras. Mirando directamente a Carla Martínez, le dijo con voz firme y cargada de emoción, tú mucho te has metido en mi vida personal, ya mucho callé, y estoy bastante triste de que la gente se entere de cosas que solo me pertenecen a mí. El ambiente se volvió tenso, las cámaras captaron cada gesto y cada palabra. Carla, sorprendida por la reacción, intentó responder, pero el dolor y la rabia de Francisca eran evidentes. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la tristeza acumulada de sentirse expuesta ante millones de personas. El público quedó impactado. Nadie esperaba que una confesión tan personal se diera al aire. Algunos justificaron la reacción de Francisca, diciendo que tenía derecho a defender su intimidad, mientras otros criticaron la manera tan directa en la que enfrentó a Carla. Y entre lágrimas y miradas cruzadas, el momento se convirtió en uno de los más intensos vividos en el set, revelando que detrás de las sonrisas televisivas, había heridas que ya no podían ocultarse. Pues Carla Martínez, al escuchar las duras palabras de Francisca, quedó completamente paralizada. Intentó mantener la compostura frente a las cámaras, pero sus ojos mostraban una mezcla de desconcierto y dolor. Por un instante, el silencio se apoderó del estudio, nadie se atrevía a intervenir. Los productores, desde cabina, intentaban cortar la transmisión, pero ya era demasiado tarde, el público había sido testigo de una confrontación real, sin libretos ni ensayos. Francisca, visiblemente afectada, continuó diciendo que había soportado muchos comentarios, insinuaciones y rumores que la habían lastimado profundamente. No todo lo que se ve en pantalla es verdad, y me duele que alguien que consideraba compañera haya hablado de mi vida sin pensar en cómo me sentía, agregó entre lágrimas. Carla, con voz temblorosa, trató de defenderse, jamás fue mi intención lastimarte, Francisca. Si algo dije que te afectó, te pido perdón. Pero las palabras parecían no ser suficientes. El público, tanto en el estudio como en las redes sociales, se dividió. Algunos pedían empatía y reconciliación, mientras otros veían en el enfrentamiento el reflejo de una rivalidad que venía creciendo desde hace tiempo. Lo cierto es que ese día marcó un punto de quiebre entre ambas conductoras, dejando una huella imborrable en la historia del programa y en el corazón de quienes presenciaron aquel tenso momento. Lo que sucedió después fue realmente devastador. En medio de toda la controversia, una tragedia inesperada sacudió por completo el set donde trabajaba Carla Martínez, y el ambiente, que ya venía cargado de tensión, se volvió aún más pesado. Los rumores crecieron rápidamente, cada uno más fuerte que el otro, y el público quedó completamente conmocionado por lo ocurrido. Se dice que Carla no pudo contener la presión y el impacto emocional de todo lo que estaba viviendo. Sus compañeros, preocupados por su estado, intentaron brindarle apoyo, pero la situación se había salido de control.
El silencio en el set era abrumador, nadie sabía qué decir ni cómo reaccionar ante lo que estaba pasando. La noticia corrió como pólvora, y las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, tristeza y especulación. Muchos expresaron su apoyo a Carla, mientras otros intentaban entender cómo una simple diferencia entre compañeras de trabajo pudo desencadenar algo tan doloroso. Aquel día quedó grabado como uno de los más tristes en la historia del programa. Lo que empezó como una discusión terminó en una tragedia que dejó a todos con el corazón partido y muchas preguntas sin respuesta. Pero con el paso de las horas, la preocupación por Carla Martínez aumentaba. Los rumores seguían creciendo, y mientras unos hablaban de una crisis emocional, otros aseguraban que ella había decidido alejarse temporalmente del programa para recuperarse. Nadie dentro del equipo quería dar declaraciones oficiales, pero el silencio de todos decía más que 1000 palabras. Francisca Lachapelle, visiblemente afectada por lo ocurrido, también se mantuvo alejada de las cámaras. En redes sociales, escribió un breve mensaje que conmovió a muchos: a veces las palabras hieren más de lo que imaginamos. Ojalá el tiempo sane lo que hoy duele. Sus seguidores interpretaron aquel texto como una muestra de arrepentimiento y dolor. Mientras tanto, la producción del programa emitió un comunicado pidiendo respeto y comprensión ante el difícil momento que atravesaban ambas conductoras. Sin embargo, y el público no dejaba de comentar ni de especular sobre lo que realmente pasó detrás de cámaras. Días después, se supo que Carla había decidido tomarse un descanso para cuidar su salud emocional. Su ausencia fue notoria, y muchos de sus compañeros aprovecharon el aire del programa para enviarle mensajes de apoyo. Aquella tragedia no solo afectó su carrera, sino también la dinámica del equipo, recordándole a todos que, detrás de las luces y las sonrisas, hay seres humanos que también sienten, sufren y se equivocan. Y después de varios días de silencio y especulaciones, Carla Martínez finalmente rompió el silencio y habló frente a las cámaras con una voz firme, pero cargada de sentimiento. Mirando directamente a la audiencia y enviando un claro mensaje a quienes la habían criticado, expresó: está bien, si quieres que me vaya, me iré, pero me iré cuando yo quiera. Sus palabras resonaron con fuerza, reflejando no solo su carácter, sino también la tristeza acumulada tras todo lo que había vivido. Era evidente que Carla ya no podía seguir callando. Había soportado rumores, críticas y miradas incómodas, pero ahora decidía recuperar su dignidad y su voz. El estudio quedó en silencio absoluto. Algunos de sus compañeros bajaron la mirada, mientras otros le dieron un gesto de apoyo. Carla respiró profundo, tratando de mantener la calma, pero sus ojos mostraban el peso de los días difíciles que había pasado. Su declaración rápidamente se volvió viral. Muchos la aplaudieron por su valentía, por hablar sin miedo y defender su lugar en el programa. Otros, en cambio, interpretaron sus palabras como un desafío directo hacia Francisca Lachapelle. Lo cierto es que, con esa frase, Carla dejó claro que no se dejaría intimidar y que su salida, si llegaba a suceder, sería bajo sus propias decisiones, no bajo la presión de nadie. Fue Francisca Lachapelle quien decidió hablar. Luego de mantenerse en silencio y evitar declaraciones, finalmente rompió el hermetismo y confesó muchas cosas sobre su compañera Carla Martínez. En una entrevista visiblemente cargada de emoción, Francisca expresó que ya no podía seguir callando más, porque sentía que el público merecía saber su verdad. Con voz entrecortada, reveló: he guardado silencio por respeto, pero ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Con Carla pasaron cosas que la gente no imagina. Hubo comentarios, actitudes y momentos muy difíciles que me hicieron sentir mal, y no es justo seguir callando. Sus palabras generaron una gran ola de reacciones. Muchos quedaron sorprendidos por la sinceridad de Francisca, mientras otros consideraron que era mejor mantener esos temas en privado. Sin embargo, ella insistió en que no hablaba por venganza, sino para liberar lo que por tanto tiempo había guardado. No quiero dañar a nadie, añadió, pero también soy humana, y tengo derecho a defenderme cuando se me ha señalado injustamente. Y las redes se encendieron nuevamente. Algunos apoyaron a Francisca por su honestidad, mientras otros salieron en defensa de Carla, asegurando que todo debía resolverse lejos de los reflectores. Lo cierto es que su confesión removió viejas heridas y dejó claro que entre ambas aún quedaban sentimientos no resueltos, marcando un nuevo capítulo en una historia que parecía no tener final. Y tras sus declaraciones, el ambiente en el medio televisivo se volvió aún más tenso. Los periodistas comenzaron a buscar respuestas y los programas de espectáculos no hablaban de otra cosa. La confesión de Francisca Lachapelle sobre Carla Martínez había desatado una verdadera tormenta mediática. Francisca, con lágrimas en los ojos, continuó diciendo: yo no soy perfecta, pero he sido sincera. Por mucho tiempo me quedé callada mientras se decían cosas que no eran ciertas.
Carla me hizo sentir traicionada, y eso no se olvida fácilmente. Sus palabras conmovieron a muchos, y otros sintieron pena al ver cómo una amistad tan querida por el público se desmoronaba frente a todos. Carla, al enterarse de las declaraciones, se mostró dolida. Personas cercanas a ella contaron que no esperaba que Francisca hablara de esa manera. En un mensaje breve, respondió: yo también tengo mi verdad, pero no necesito lastimar a nadie para demostrarla. La tensión entre ambas se volvió evidente. El público se dividió nuevamente. Algunos pedían reconciliación, otros exigían que una de las dos se alejara del programa. Sin embargo, detrás de las cámaras, se sabía que ambas estaban profundamente afectadas. Las fuentes cercanas aseguraron que las dos conductoras pasaron noches sin dormir, con sentimientos de culpa, tristeza y frustración. Lo que alguna vez fue una relación de compañerismo y cariño se había convertido en una herida abierta que difícilmente sanaría pronto. Todo el equipo de producción quedó impactado, y el programa, aunque continuó al aire, ya no volvió a sentirse igual. Y con el paso de los días, la situación se volvió insostenible. La producción del programa intentó mediar entre Carla Martínez y Francisca Lachapelle, organizando reuniones privadas para aclarar lo ocurrido, pero la tensión era tan profunda que el diálogo apenas fluía. Ambas estaban heridas, ambas se sentían traicionadas, y cada palabra parecía reabrir viejas heridas que aún no cicatrizaban. Francisca, en una nueva aparición pública, volvió a mostrarse afectada, pero más calmada. No quise hacer daño, solo necesitaba liberar lo que llevaba dentro. A veces, guardar silencio también duele, dijo con voz serena pero con los ojos llenos de tristeza. Reconoció que, a pesar de todo, seguía teniendo cariño y respeto por Carla, aunque admitió que la confianza entre ambas estaba rota. Y por su parte, Carla optó por el silencio. Decidió alejarse unos días de la televisión y refugiarse en su familia. Personas cercanas contaron que necesitaba tiempo para sanar, pues todo lo ocurrido la había afectado más de lo que imaginaba. No todo lo que brilla en televisión es felicidad, comentó una fuente del canal, refiriéndose al difícil momento emocional que ambas atravesaban. El público, dividido pero conmovido, comenzó a pedir paz entre ellas. En redes, han mostrando que, a pesar del escándalo, la gente aún creía en el perdón. Pues sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos ha dado señales de reconciliación. Lo que sí quedó claro es que este episodio marcó un antes y un después en sus vidas y en la historia del programa, una lección de que detrás de las cámaras, las emociones son reales, y que incluso las amistades más fuertes pueden romperse cuando el silencio se convierte en dolor.